Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y lo que les anticipamos hace días atrás, quedó confirmado este viernes, el fichaje de Sergio Peña por el OFK Beograd, marcando así un nuevo capítulo para el mediocampista nacional en el fútbol europeo. Después de arribar hace unos días a Belgrado, el volante fue presentado por su nuevo club mediante un video en redes sociales, una noticia que rápidamente comenzó a quemar las redes sociales entre los hinchas de la blanquirroja y quienes siguen de cerca la carrera del exfutbolista de Alianza Lima. En sus primeras declaraciones, Sergio Peña no ocultó su entusiasmo por este desafío. El mediocampista comentó que estaba contento de llegar a Belgrado. Además resaltó que había escuchado sobre la enorme historia del club y recordó que en el pasado enfrentó a instituciones de gran prestigio como el Tottenham, el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid y la Juventus de Turín. Todo indicar que ese peso histórico terminó influyendo bastante en su decisión de aceptar esta propuesta. Además se pudo conocer que el peruano ya trabaja junto al resto del plantel pensando en el inicio de la temporada de la Liga Serbia. Según se informó desde el propio club, el OFK Beograd apuesta fuerte por su incorporación y considera que puede convertirse en uno de los futbolistas con mayor jerarquía dentro del equipo. No hablamos precisamente de un fichaje bomba desde lo económico, pero sí de una llegada que genera bastante hype por la experiencia internacional que acumula el volante peruano. No ha sido un camino sencillo para Sergio Peña. Como muchos recuerdan, el comienzo del año quedó envuelto en una situación polémica cuando pasó por Alianza Lima, y más adelante aceptó la propuesta del Sakaryaspor de Turquía. Sin embargo, esa aventura en segunda división terminó con un verdadero golpazo deportivo, ya que el equipo perdió la categoría. Por eso este nuevo reto aparece como una oportunidad de oro para recuperar continuidad y volver a mostrar el nivel que lo llevó a competir durante tantos años en Europa. En Serbia creen que todavía tiene mucho por entregar. A sus 30 años, los directivos consideran que su recorrido internacional puede aportar liderazgo, experiencia y competitividad a un plantel que pretende pelear por los primeros lugares del campeonato. Al parecer su capacidad para administrar la pelota, la visión de juego, el recorrido y la verticalidad fueron aspectos determinantes para que el mandamás del proyecto decida cerrar la operación. Y cuando uno revisa su trayectoria, entiende por qué sigue despertando interés en el viejo continente. Peña pasó por el Granada B de España, Alianza Lima de Perú, Universidad San Martín de Porres del país, el Tondela de Portugal, el Emen de Países Bajos, el Malmö de Suecia, el PAOK Salónica de Grecia y el Sakaryaspor de la segunda división de Turquía. Esa experiencia internacional es justamente lo que esperan aprovechar en el OFK Beograd, un club que busca fortalecer un proyecto competitivo con jugadores acostumbrados a escenarios importantes. Como se informó dentro del equipo serbio, también valoran su paso por la selección peruana, convencidos de que puede convertirse en un refuerzo dentro del vestuario. Veremos si logra trasladar toda esa experiencia al terreno de juego cuando empieza oficialmente la Superliga de Serbia, un torneo donde el club quiere sorprender y meterse en la pelea por puestos importantes. Cabe la pena recordar el contexto del nuevo equipo del peruano. El OFK Beograd llegó a ser uno de los clubes más importantes durante el siglo pasado en el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Después las guerras mundiales golpearon seriamente su crecimiento y redujeron buena parte de su popularidad. Más adelante, desde mediados de los años 40, Estrella Roja y Partizan de Belgrado acabaron adueñándose el protagonismo del fútbol serbio, mientras los llamados blanquiazules fueron perdiendo espacio. Aún así, el club vivió una etapa competitiva durante la década del 70, aunque en los 80s comenzó una etapa marcada por ascensos y descensos. Ya en el nuevo milenio consiguió regresar a competencias internacionales de menor nivel, pero sin recuperar el lugar de privilegio que tuvo en décadas pasadas. Ahora la apuesta pasa por iniciar una nueva etapa y creen que la llegada de Sergio Peña puede ser una pieza importante dentro de ese objetivo. Por supuesto, este movimiento también resulta clave pensando en la selección peruana. El volante nacional fue uno de los habituales convocados a la bicolor durante los últimos procesos y mantenerse compitiendo en Europa siempre suma entre el scouting de cualquier comando técnico. Veremos si este cambio de aires le permite recuperar su mejor versión y consolidarse nuevamente. Y el plantel de Universitario de Deportes ya está en Tarma para afrontar uno de los partidos más exigentes del arranque del torneo clausura. Como se los veníamos diciendo, el objetivo es comenzar con el pie derecho, aunque el panorama no es del todo tranquilo por las bajas que arrastra el equipo de Héctor Cooper. Aún así, la ilusión sigue intacta entre los hinchas merengues, que esperan repetir lo ocurrido en octubre del año pasado, cuando esa misma ciudad fue testigo del tricampeonato nacional. La U visitará al AET este sábado a partir de la 1:15 de la tarde en el estadio Unión Tarma, una plaza donde históricamente no resulta sencillo sumar. Además, el conjunto tarmeño llega motivado porque, pese a la sanción impuesta por la Comisión de Justicia, intentará recuperarse desde la primera fecha y hacerse fuerte en casa. Va a indicar que sería un partido mucho más complicado de lo que muchos imaginaban, aunque ya les avisamos que una de las grandes novedades pasa por Gianluca Lapadula.
El delantero ítalo-peruviano viajó junto a la delegación y pudo disputar sus primeros minutos con la camiseta merengue. Como se informó, aún no se encuentra en su mejor versión física, por lo que habrá que esperar si Héctor Cooper decide utilizarlo desde el banco suplentes o sorprender con algunos minutos durante el compromiso. Su presencia de todas maneras ya genera bastante hype entre el pueblo crema. Otro nombre que también acompaña a la delegación es Juan Manuel Requena. El volante argentino ya trabajó con normalidad en Campomar y aparece como una alternativa para reforzar una defensa crema que ya con varias ausencias. Además de Requena, la U incorporó en este mercado de pases a Jordan Guivín y a Adrián Quirós, mientras que la Padula fue presentado como el fichaje bomba para afrontar este segundo semestre del año. En la otra vereda tenemos a la ADT, también presenta cambios importantes. El equipo dirigido ahora por Francisco Uzúcar suma a Núñez, Benincasa, Canela y Peralta para reforzar su plantel. Sin embargo, también sufrió una renovación importante con la salida de 9 futbolistas, entre ellos Jordan Guivín, quien ahora defiende la camiseta de la U. El encuentro será dirigido por Augusto Menéndez, mientras que David Guamán estará a cargo del VAR. La expectativa es alta, porque ambos equipos requieren comenzar sumando, porque cada punto será determinante pensando en la tabla acumulada, un aspecto que empieza a tomar mucho protagonismo desde el inicio del clausura. Ahora, si rezamos otra situación que no es conformes a los hinchas cremas, es el tema de la lista de convocados. Cooper confirmó a 21 futbolistas para el viaje a Tarna, pero entre las principales ausencias aparecen Aldo Corso, Anderson Santamaría, Orezo Calcaterra y Jordan Guivín. Este último quedó descartado por una lesión, mientras que las demás bajas obligarían al técnico argentino a mover varias piezas desde el arranque. Entre los convocados sí aparece Juan Manuel Requena, Adrián Quirós, Gianluca Lapadula, José Rivera y algunos juveniles como Guzmán, Díaz y Loaiza. Todo al indicar que varios de ellos podrían tener participación dependiendo cómo se desarrolle el partido, especialmente considerando la exigencia física que representa jugar en la altura de Tarna. El posible once titular de la U estará conformado por Diego Romero en el arco, Caín Fara, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Cesaringa, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Adrián Quirós, Edinson Flores, Lisandro Alzugaray y Alex Valer. Mientras tanto, Requena y Lapadula esperarían su oportunidad durante el compromiso desde el banco suplentes, aunque no se descarta alguna sorpresa de último momento. Lo cierto es que existe cierta preocupación entre los hinchas. Más allá de los refuerzos, consideran que el equipo inicia el torneo clausura con demasiadas bajas y con el lateral izquierdo todavía sin una solución definitiva. Ese detalle viene generando debate y empezó a quemar las redes sociales, porque muchos creen que un candidato al título no debería afrontar ese tipo de compromisos con dudas en el arranque del campeonato. Además, hay un dato que tampoco pasa desapercibido. En el torneo de apertura, Alianza Lima logró ganar en este mismo escenario, por lo que ahora el pueblo crema espera responder de la misma manera. Nadie quiere quedarse atrás en la pelea por el campeonato, y menos ser terreno desde la primera jornada, cuando el objetivo principal sigue siendo alcanzar el histórico tetracampeonato nacional. Y en el arranque del torneo clausura, Sporting Cristal tiene una prueba de fuego en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes recibieron al Deportivo Garcilaso con la obligación de dejar atrás la imagen que habían mostrado en el torneo de apertura. Desde el pitazo inicial se notó otra actitud, con un equipo decidido a tomar la iniciativa y a poner condiciones frente a un rival que intentó responder con orden y paciencia. Apenas a los 8 minutos apareció la primera acción importante. Yoshimaru Yotun buscó con un balón largo a Irving Ávila, pero todo quedó invalidado por una posición adelantada. Era solo un aviso de lo que vendría después, porque Martín Tabra empezó a convertirse en el futbolista más influyente del compromiso. A los 11 ejecutó un tiro libre peligroso, y segundos después lanzó un centro preciso que casi conecta a Cristiano da Silva antes de que un defensa del Deportivo Garcilaso despejara el córner. La pelota detenida se convirtió en el arma favorita de los rimenses. A los 12 minutos llegó una jugada que hizo explotar el Alberto Gallardo. Cuando el portero Zuczuk salió mal, Rafael Utigier ganó de cabeza y la pelota terminó entrando tras rebotar en Aldair Salazar. Sin embargo, el VAR intervino por una infracción previa de Araujo sobre el arquero cusqueño. Después de revisar la acción, el gol fue anulado y el marcador permaneció 0-0. El dominio rimense continuó sin discusión. A los 24 apareció una preocupación importante porque Leandro Sosa comenzó a cojear y queda claro que algo no estaba bien físicamente. Mientras tanto, Tábara seguía enviando centros peligrosos y Christopher Olivares evitó una ocasión clara despejando otro balón al córner. Minuto después, Wilson filtró una excelente pelota para Hernán Barcos. Aunque Moreno apareció con cierre provincial, todo quedó invalidado por offside. Aunque el mensaje era claro, el ataque celeste está cada vez más cerca de romper el cero. La gran figura hasta acá era el portero del Garcilaso. A los 27 protagonizó una tajada espectacular ante el cabezazo de Hernán Barcos, luego de otro centro de Martín Tábara. El portero sostuvo el pedacito de cielo cuando parecía que el primer gol era inevitable. Poco después, Leandro Sosa no pudo continuar. Recibió atención médica y a los 32 minutos, Roberto Mosquera ordenó el ingreso de Juan Cruz González.
El conjunto visitante también tuvo algunos intentos. Beto da Cyborg apareció a los 32, generando una falta en el mediocampo, mientras que Adrián Ascuez probó un tiro libre a los 38 minutos, aunque Diego Enríquez respondió con seguridad. Cuando el primer tiempo se acercaba a su final, llegó otra jugada increíble. Hernán Barcos remató, Suksuk volvió a responder y el rebote quedó para Maxwell Castro, cuyo disparo terminó estrellándose en el palo. Era difícil creer que Cristal siguiera sin convertir después de tantas oportunidades perdidas. El descanso encontró el 0-0 en el marcador, pero también la sensación de que los dirigidos por Roberto Mosquera estaban mucho más cerca del triunfo. Ya en el segundo tiempo, Martín Tábara volvió a ser protagonista desde un córner, y a los 47, Suksuk editó nuevamente el tanto tras un centro dirigido hacia Hernán Barcos. Garcilaso respondió con un remate de Beto Silva a los 48 minutos, acción que terminó desviándose en Araujo para convertirse en el primer córner visitante. A los 51 minutos, Cristal encontró el premio a tanta insistencia. Martín Tábara ejecutó un tiro libre extraordinario, colocando la pelota directamente en el arco, con un efecto perfecto que dejó completamente sin opciones a la figura de la tarde. Un golazo que puede convertirse en uno de los mejores del torneo clausura. Después del 1-0, Garcilaso adelantó sus líneas. A los 59 se reclamó un posible penal sobre Beto da Silva, aunque tras la revisión del VAR, el árbitro decidió continuar porque consideró que no existía infracción. Desde ese momento el partido ganó intensidad. Ascuez buscó sorprender con centros. Rüdiger respondió firme en defensa y Maxwell Castro lideró varias contras junto a Irving Ávila y Hernán Barcos. En los últimos 20 minutos se produjeron varios cambios, entre ellos el debut de Michael Hoyos en Sporting Cristal. A los 82, el fichaje bomba que esperaban los hinchas rimenses desde hace varias semanas ingresó al campo de juego, generando bastante hype entre los fanáticos bajopontinos. En los minutos finales los celestes pudieron liquidarlo. Kevin Sandoval ejecutó un tiro libre y a los 84 desperdiciaron una buena oportunidad en pies de Palacios. Sin embargo, el cierre volvió a tener como protagonista al cuadro rimense. A los 89 dejó escapar dos ocasiones clarísimas y finalmente a los 90 Maxwell Castro perdió mano a mano frente a Suksuk por no levantar la cabeza. El marcador ya no se movería más y Cristal terminó imponiéndose por la mínima diferencia. De esta manera se confirma el primer triunfo de Cristal en ese torneo clausura. Además, Roberto Mosquera regresó al banco celeste junto al estreno de Hernán Barcos y Michael Hoyos, donde también se destaca el partidazo de Martín Tábara. Todo esto permite ilusionar en algo al Polo Celeste con una recuperación después de un torneo de apertura que había dejado bastante que desear. Ahora el siguiente desafío será este miércoles 22 de julio frente al Red Bull Bragantino por la ida del repechaje de Copa Sudamericana. Luego visitarán a Melgar en Arequipa por la segunda fecha del campeonato local. Veremos si este resultado positivo termina siendo el verdadero punto de partida para el equipo rimense. Y siguiendo con los rimenses, cuando parecía que la atención estaba puesta únicamente en el triunfo de Sporting Cristal sobre el Deportivo Garcilaso, apareció una noticia que cambió el foco de los hinchas celestes. Como se los veníamos contando, la directiva de Nueva Sports seguía trabajando en silencio y terminó asegurando un nuevo refuerzo para afrontar el torneo clausura y la Copa Sudamericana. Roberto Mosquera tendrá una nueva alternativa para fortalecer una defensa que necesitaba mayor solidez, y es que mientras se disputaba el partido en el RIMAC, el elegido fue Anderson Villacorta, defensa nacional procedente del Minero Zacatecas de la Liga Expansión MX. La información fue revelada por el periodista deportivo argentino César Luis Merlo, mediante su cuenta de X, y rápidamente empezó a quemar las redes sociales entre los hinchas rimenses. Según publicó Merlo, Anderson Villacorta llegará a Sporting Cristal en calidad de préstamo por un año con cargo y con opción a compra. Además, el Minero Zacatecas conservará el 20% de una futura venta si el club celeste decide adquirir definitivamente sus derechos deportivos. Es una operación que le permite a Cristal reforzar una zona prioritaria sin romper el chanchito de inmediato. La llegada del zaguero nacional también modificó el panorama del mercado. Durante varios días sonó con fuerza a Marcos Arabia, ex defensa del Defensor Sporting de Uruguay, como principal candidato para reforzar la última línea. Sin embargo, todo era indicar que Sporting Cristal apostó por Anderson Villacorta, aunque aún no se descarta que el faraón pueda convertirse en otra incorporación en la Florida. Recordemos que este futbolista de 20 años juega como zaguero central y mide 1,80 m. Se formó en las divisiones menores de la Universidad César Vallejo, donde destacó por su fortaleza física, su personalidad y su capacidad para imponerse en los duelos defensivos. Debutó profesionalmente con la Vallejo en agosto del 2022. Ahí disputó encuentros en Liga 1 y también integró el plantel que afrontó la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023. Su crecimiento llamó la atención en el extranjero y en diciembre de ese año fue transferido al Minero Zacatecas para competir en la Liga de Expansión MX. En México logró consolidarse como marcador central, ganó continuidad y hasta marcó su primer tanto en el ascenso mexicano. Además mantiene contrato vigente con el Mineros hasta junio del 2028, aunque eso no impidió que Cristal considera cerrar el préstamo para repatriarlo en ese mercado. Según informó el diario Depor, el anuncio oficial de Villacorta se realizará en las próximas horas.
El préstamo será por una temporada como opción a compra, aunque hay un detalle adicional. La Universidad César Vallejo conservará el 50% de una futura venta, mientras que Mineros Zacatecas mantendrá el 20%. Ambos clubes seguirán vinculados económicamente a cualquier transferencia futura del defensor. Recordemos que Anderson Villacorta también acumula experiencia internacional con las selecciones juveniles de Perú. Forma parte de la Sub-20 y posteriormente de la Sub-23, participando en distintos procesos de la Federación Peruana de Fútbol. Incluso llevó la cinta de capitán en varias competiciones, demostrando liderazgo dentro y fuera del campo de juego. Recientemente integró el plantel de la selección peruana, que perdió el amistoso frente a Chile en octubre del 2025, aunque no llegó a disputar minutos. Con su regreso al fútbol peruano, al parecer lo volverá a estar en el radar de Mano Menezes, quien podrá seguir de cerca su evolución pensando en una futura convocatoria a la blanquirroja adulta. El arribo de Villacorta también coincide con otros movimientos dentro del plantel. Alejandro Pósito fue cedido por 6 meses al Fútbol Club Cajamarca y Gustavo Casonati regresó al fútbol brasileño tras ser transferido al Mirassol de Brasil. Por esa razón, la directiva todavía busca un volante central para completar su plantilla. Además, con la incorporación de Villacorta, Cristal ya registra 4 refuerzos para el torneo clausura: Hernán Marcos, Michael Hoyos, Juan Manuel Cuesta Baena y ahora el joven defensor peruano. Todo al indicar que Roberto Mosquera considera equilibrado el plantel, aunque aún podría llegar un mediocampista para cubrir la zona de Gustavo Casonati. En esa línea se puede conocer más información al respecto, y es que según informó el periodista deportivo Kim Pacheco, el volante contención que suple el vacío dejado por la salida de Gustavo Casonati saldría de algunos nombres nacionales que siguen en carpeta, como el caso de Jesús Castillo, Wilder Cartagena del Orlando City y la Major League Soccer, o incluso Pedro Aquino, que está libre en el mercado luego de dejar el Santo Laguna. Ninguna operación está cerrada, pero Cristal mantiene abiertas las conversaciones para sumar una última pieza antes de cerrar el mercado de pases. Aunque otra versión periodística mencionó que el directivo en Sports no solo estaría evaluando un mediocampista peruano, sino también tendría en carpeta hasta 3 extranjeros. Así lo indicó el periodista deportivo Julio Peña en Fútbol Satélite. Por Castillo. Por Jesús Castillo. Jesús Castillo. A mí lo que me han dicho es que hay 3 opciones de jugadores del extranjero. Y han María, claro. Sí, ahora que resuelvan también lo de Viseu, también se sumaría. Y hay uno que han acercado, no lo ha buscado, que han acercado, que están acercando, que para mí sería cambiar 6 por media docena, que es Aquino. Claro, que le dijeron aquí sí, aquí no. No, porque Aquino, ¿por qué te digo 6? Porque vas a traer a un jugador que no está para jugar todavía. Entonces no lo necesitas. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Como se escucha, el posible reemplazante Casonati podría venir del exterior, en el hipotético caso no puedan convencer o negociar con Wilder Cartagena, Jesús Castillo o incluso si no hay consenso por Pedro Aquino. Ahora, la gran pregunta es, ¿quiénes serían esos 3 nombres en evaluación? Si recordamos, en su momento se voció que algunos futbolistas de clubes de provincia estaban en carpeta de clubes de Lima, como eran Santiago Arias del Cienciano de Cusco, Hernanda Campo del Sport Boys del Callao o Luis Pérez de la ET de Tarma. Sin embargo, el que no está del todo conforme con su actual equipo e incluso estuvo en la capital, dejando algunas declaraciones bastante picantes contra la dirigencia de su ex equipo, fue Rodrigo Ureña. El Pitbull jugó con Millonarios de Bogotá contra Universitario el sábado pasado. Sin embargo, quedó clarísimo que no volverá a la U, al menos mientras siga la actual dirigencia. Pero además su presente en el equipo colombiano no es el mejor, ya que estarían en plena reestructuración y eso significa que podrían reducir el sueldo al volante chileno, cosa que podría hacer que explote y busque una salida rápida. Aunque para eso cualquier club tendría que negociar su salida pagando la cláusula que tiene en su contrato. Además se voció que Ureña era del gusto de Julio César Uribe, e incluso se rumoreó que lo habrían contactado, pero esto fue antes de que llegue Roberto Mosquera, por lo que todo quedaría en manos del técnico nacional. Aunque advertimos que para que llegue cualquier refuerzo foráneo al Cristal, primero deben resolver el contrato de Felipe Viseu, que hasta ahora no se conoce que vayan a desvincularlo del club cervecero. Veremos entonces cómo acaban todas estas mini novelas en el RIMAC. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.